Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39. Dice así: escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hola, ¿cómo están? Hoy en este video me gustaría hablar acerca del Antiguo Testamento. Si hablamos de la Biblia, hablamos de que la Biblia es un libro único, el libro único. No podemos dejar de hablar del Antiguo Testamento y la potencia y la realidad de su mensaje. Sin embargo, muchas personas hoy día cuestionan también el Antiguo Testamento, su valor y si fue o no fue manipulado. Por lo tanto, hoy día nos vamos a referir justamente a las características del Antiguo Testamento, a la veracidad de su mensaje y a cómo los textos más antiguos validan justamente que el Antiguo Testamento no ha sido manipulado y que el mensaje que tenemos hoy nosotros en nuestras Biblias es el mismo que se dio hace más de 2000 años atrás. Jesús mismo dice que si queremos conocerlo a Él, tenemos que escudriñar las Escrituras, porque las Escrituras, el Antiguo Testamento, hablan de Él. Recuerden una cosa muy importante, en la época de Jesús no existía el Nuevo Testamento, así que Jesús constantemente se refería al Antiguo Testamento y a las profecías que en él habían, para que la gente pudiese ir percatándose, dándose cuenta y entendiendo cómo durante todo el Antiguo Testamento siempre se hablaba de él, de su persona y finalmente de su obra salvífica. Así que vamos, analicemos brevemente qué es esto del Antiguo Testamento y su veracidad. En primer lugar, muy importante, tenemos que tener en cuenta que el Antiguo Testamento se encuentra compuesto para nosotros los protestantes por 39 libros. Estos, claro, 39 libros son fundamentales para nosotros porque nosotros descartamos cualquier otro libro como los deuterocanónicos. No vamos a hablar de ellos en este video. Sin embargo, ¿qué es lo importante? Que estos 39 libros terminan con Malaquías, ¿ya? Y hay 400 años de silencio hasta que aparece de nuevo Juan el Bautista. No el apóstol Juan, sino Juan el Bautista, que era el primo de Jesús. ¿Cuál es la gracia? Estos 39 libros para el mundo hebreo estaban divididos en tres categorías que vamos a mencionar, que son la ley o la Torá, los profetas, que se dividían a su vez en profetas anteriores y posteriores, y los escritos. Ahora, ¿cuál es la característica de estas categorías? Cuando hablamos de la Torá, vamos a hablar de todos los libros que van desde Génesis hasta Deuteronomio. Cuando hablamos de los profetas anteriores, vamos a hablar de los libros que corresponden desde Josué hasta Segunda de Reyes, y los profetas posteriores de Isaías a Malaquías. Y cuando hablamos de los escritos nos vamos a referir a los libros sapienciales y también nos vamos a referir a los libros que hacen referencia a la historia del exilio y también post-exilio. Esto es todo lo que implica el Antiguo Testamento y las tres categorías en las que los hebreos lo dividen, y que es una categoría bastante buena. Ahora, lo interesante de esto viene acá, que actualmente nosotros tenemos copias muy significativas respecto al mensaje. Una de estas copias es, por ejemplo, el Códice de Alejandría. La copia más antigua que existe del Códice de Alejandría, que hoy día poseemos, data del siglo V después de Cristo. Algunos pueden decir, bueno, pero el Códice de Alejandría, ¿cuál es su gracia? Bueno, aparte de que posee el Antiguo y Nuevo Testamento, por lo tanto equivaldría a nuestra Biblia actual, tiene el mismo mensaje que manejamos hoy día nosotros. Pero de nuevo alguien podría decir, bueno, pero es del siglo V después de Cristo. Es una copia relativamente nueva en función al periodo de escritura del Antiguo Testamento. Puede ser que sí, tengan razón, pero pensemos que si nosotros hoy día validamos, como lo vimos en el video pasado, los textos de las guerras gálicas de Julio César, estamos hablando del año 1000, por ahí, textos de Aristóteles y de Platón también, del año 900, 1000, 1400 después de Cristo, el Códice de Alejandría es un texto antiguo, tremendamente antiguo, y muy cercano a la data de escritura y de recopilación de lo que fue la Tanaj, el Antiguo Testamento.
pero aún así, insisto, se puede cuestionar. Así que vayamos un poquito más atrás en el tiempo. Si vamos un poco más allá, un poco más atrás, nos vamos a encontrar con la Septuaginta. Una copia muy especial, que fue una recopilación de todos los libros que se reconocían como inspirados por Dios, más los libros deuterocanónicos, a los que no nos vamos a referir en este video, y que fue hecha por ahí por el año 250 aproximadamente. Y nosotros, 250 antes de Cristo, y nosotros actualmente la copia más antigua que se tiene de la Septuaginta es del siglo II antes de Cristo. O sea, estamos hablando que es una copia antiquísima, tremendamente antigua. Y además de esta copia de la Septuaginta, que está escrita en griego, tenemos otra versión, que son las versiones de los textos hebreos del Antiguo Testamento, la Tanaj, que fue mantenida por grupos de hebreos eruditos y que las copias más antiguas que hay son del año 900 después de Cristo. ¿Cuál es la gracia de estos tres textos? Códice de Alejandría, Septuaginta y de estas copias resguardadas por los grupos hebreos, por los sabios hebreos, que las tres, independientemente de su fecha, su transcripción y de todos los años de diferencia que tienen entre ellos, que son siglos, poseen un 98% de similitud. Es decir, la Septuaginta con los textos hebreos más modernos, que hay copias del año 900 después de Cristo, y el Códice de Alejandría, los tres textos poseen un 98% de similitud. Esto es potente, porque finalmente vemos que tienen una similitud tremendamente grande, tanto que es casi descartable la diferencia, siendo que las diferencias que hay hacen referencia a elementos como una coma o una mayúscula o sencillamente una parte del texto que está, digamos así, roída o levemente desgastada o muy desgastada por el tiempo, y por lo tanto cuesta dar una interpretación y una lectura que establezca la similitud absoluta con estos otros textos. Para sumar un dato interesante, en el año 90 después de Cristo, hubo un concilio que fue el concilio de Yamnia. Y el concilio de Yamnia fue una reunión de sabios hebreos donde, a partir de una serie de problemas que hubo debido al tema de, obviamente, la invasión a Jerusalén, la destrucción del templo, ellos, que esto fue en el año 70, ellos decidieron reunirse después de este tiempo para poder aclarar y ratificar y confirmar la canonicidad, la inspiración de los textos que correspondían al Antiguo Testamento y que son los mismos que tenemos nosotros hoy. Entonces nos damos cuenta que a lo largo del tiempo, independientemente de los problemas, dificultades y diferencias temporales que hay, nos encontramos con un fenómeno muy interesante. Con respecto al Antiguo Testamento, sea la traducción que sea como estas tres, que son las más fidedignas, antiguas, que se poseen y que han sido estudiadas y analizadas, más datos históricos como por ejemplo el Concilio de Yamnia, nos vamos a dar cuenta que los textos que hoy nosotros tenemos en el Antiguo Testamento son los mismos y poseen un único mensaje. Pero además de esto, tal vez ustedes lo saben, yo lo escuché hace años atrás, en 1947 se encontró algo que fueron los rollos del Mar Muerto, o los rollos de Qumran, que estaban que estaban en unas vasijas, en una caverna, justamente por la región de Qumran, que está cerca del Mar Muerto. Bueno, lo interesante de esto es que muchas personas decían, estos rollos, estos textos poseen un mensaje oculto, misterioso, nuevo, que viene a anular todo lo que Jesús enseñó, o a cambiarlo, o a cambiar incluso la historia que se encuentra presente en el Antiguo Testamento. Error. Los rollos del Qumran, descubiertos en 1947,
1947 y se siguieron descubriendo copias hasta 1954 aproximadamente, corresponden a copias hechas por una comunidad que se decidió apartar con el propósito de volverse a la búsqueda de Dios, aislándose del mundo y manteniendo copias tremendamente fidedignas de todo lo que es el Antiguo Testamento. Tanto así que estas copias hacen referencia a los mismos textos que poseemos nosotros hoy en el Antiguo Testamento. Si tomamos los rollos de Qumran, que están obviamente muy bien cuidados porque tienen 200, son del siglo II antes de Cristo. O sea, estamos hablando que tienen 200 años de anterioridad al nacimiento de Jesús. Por lo tanto, 2200 años, a lo menos, se tienen que manejar con mucho cuidado. Pero todos estos textos son copias de los textos que nosotros tenemos del Antiguo Testamento y que al compararlos con el Códice de Alejandría, la Septuaginta o los textos hebreos del año 900 después de Cristo, se observó que poseían un 95% de similitud. Y este 5% de diferencia hacía referencia justamente a partes que estaban degradadas por el tiempo, por lo tanto no se podía confirmar que dijeran lo mismo. Una coma presente en los textos más nuevos que tal vez no se presentaba en el texto antiguo, o alguna palabra modificada por las traducciones, pero que en último término desde la hermenéutica podemos entender que hay un énfasis distinto cuando se traduce un texto y es una palabra diferente. ¿Saben? La gente hoy día cuestiona la Biblia. Te quiero decir algo. La Biblia es el libro único por excelencia que trae salvación al alma humana. Y nada de lo que pueda decir la gente va a poder jamás negar la veracidad de su mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? El mensaje de toda la Biblia y que se encuentra presente en el Antiguo Testamento es la venida de un Mesías. Y ese Mesías es Jesús, quien nació en un pesebre, fue crucificado, murió en la cruz, resucitó al tercer día y que viene por segunda vez por su iglesia, por su pueblo, para traernos salvación. Hoy día te motivo a que si estás dudando de la Biblia, si estás dudando de su mensaje, si piensas que la Biblia es solo un libro más y te da la impresión de que lo que dice no tiene sentido, bueno, te quiero decir algo. La Biblia es el libro que tiene más sentido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y no hay argumento histórico, arqueológico, que pueda negar la veracidad de su mensaje. Te invito a leerla. Te invito a estudiarla. Y por sobre todo a pedirle a Dios que ilumine tu entendimiento para que puedas comprender las verdades de este hermoso, bello y único libro que es la Biblia. Es así que el mensaje del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento terminan siendo uno. Y ese mensaje es Jesús, quien viene pronto por sus hijos. Bueno, te invito a que si te gustó el video, si fue de bendición para tu vida o por último te agregó algún dato que no sabías, le pongas me gusta. Puedes agregar un comentario si quieres también, yo feliz, bacán. Y también, bueno, te suscribas porque este canal tiene este objetivo: hablar de la Biblia, de Dios y del hermoso sacrificio de Jesús en la cruz. Muchas bendiciones, chao.